Bueno, saludos a todos, me presento, mi nombre es Nicolás Ferraro, yo soy jefe de trabajos prácticos de Historia Constitucional Argentina y Latinoamericana 1 y junto con el profesor Fernando Luaces eh, compartiremos la materia con ustedes a lo largo de este cuatrimestre tan particular. Este va a ser el primero de una serie de audiovisuales que yo voy a hacer. El profesor Luaces, por su parte, implementará la modalidad que crea más conveniente y se los informará oportunamente. Yo voy a manejarme con videos, donde bueno, vamos a tratar de reponer los contenidos clase a clase. Por supuesto, es muy difícil poder hacer, es complicado poder hacer videos de la misma extensión que la clase que tendríamos. Así que lo que voy a tratar de hacer es comprimir en la medida de lo posible en como máximo una hora. Voy a tratar de que menos los contenidos correspondientes a cada clase para que ustedes puedan acompañar la lectura de la bibliografía y por otro lado como respaldo van a tener actividades para realizar junto en base a los textos clase a clase. Eh, para todo lo demás, en el campus, en la pestaña de nuestra comisión, o en la comisión, van a tener todos los elementos de lo que les estoy hablando y por supuesto lo van a tener jueves a jueves. Pero esto está todo en el campus, así que no se preocupen. Ahora vamos al punto. Conmigo van a tener los espacios de teórico-prácticos y con el profesor Loaces van a tener el espacio de los teóricos. En el espacio de los teórico-prácticos lo que vamos a ver fundamentalmente son procesos políticos desde el punto de vista de la historia constitucional, es decir, los procesos constitucionales o los procesos de acuerdo, de pacto, que dieron lugar a unidades políticas o a procesos de construcción estatal. Básicamente alrededor de eso gira el programa de teórico-prácticos y en buena medida alrededor de eso gira la materia. Conmigo van a ver casos particulares, pero dando cuenta de los procesos más generales y sus lineamientos esenciales. Eh, Van a ser muy importantes los procesos constituyentes y para que ustedes los puedan comprender mejor, las actividades propuestas, además de girar alrededor de los contenidos de los textos, también tratan de que ustedes puedan ver lo que se encuentra en los textos reflejado en los documentos de trabajo con los que van a tener que hacer parte de las actividades o sobre los que también tratan las actividades que van a hacer a lo largo del cuatrimestre. Cuando hablamos de documentos de trabajo estamos hablando de textos constitucionales, acuerdos, pactos, legislación, o sea, todo documentos de orden jurídico y legal, que es en lo que se plasman lo que no son otra cosa que procesos políticos, que obviamente involucran conflicto y negociación. Siempre. Eso es lo que está detrás de cada ley, de cada acuerdo, de cada pacto, de cada texto constitucional que ustedes se encuentren en cualquier caso. Parece letra fría, pero detrás de eso hay disputas, siempre. Siempre hay luchas, ¿no? Luchas políticas, enfrentamientos, intereses de distinto tipo. O sea, lo que ustedes eh, van a ver a lo largo de toda su carrera, no solo esta materia, como lo que son los corpus legales, la normativa, el estudio de la ley. Bueno, detrás de esas leyes hay conflicto, siempre. Hay conflicto en la sanción de las leyes, hay conflicto en los proyectos que se proponen para sancionar esas leyes y hay conflicto respecto de la interpretación de las leyes y sus consecuencias, siempre. Eso es algo que apuntamos a que quede bien claro a lo largo de
eh, la cursada de la materia. Esperemos que, eh, a pesar de las particulares condiciones en las que nos toca desarrollar el curso, puedan incorporarlo. Bueno, el tema de hoy, o el tema de la clase 1, para el caso de teórico práctico, son los principios del constitucionalismo moderno. A manera de introducción a la cuestión, cuando hablamos de eh, principios del constitucionalismo moderno y constitucionalismo moderno en sí, estamos hablando de un proceso que digamos, tiene como su momento fundacional a fines del siglo XVIII a través de dos procesos políticos en particular, que son dos revoluciones. Por un lado, el proceso de las revoluciones de independencia de los Estados Unidos, digamos, la revolución norteamericana, la revolución de independencia que va a dar lugar al surgimiento de los Estados Unidos. Y por otro lado, la revolución francesa, ¿no? Que es una revolución social. Estas revoluciones suponen en ambos casos, una ruptura con respecto a, como mínimo, el sistema político, el régimen con el que se estaban desenvolviendo la sociedad o que regía esas sociedades hasta el momento del conflicto, y a partir de esa ruptura se construye un nuevo orden institucional, legal, en el caso francés en particular, incluso social y económico, y eso por supuesto implica una arquitectura institucional, una nueva arquitectura institucional, que tiene principios totalmente nuevos con respecto a lo que había sido la historia anterior, eh, a nivel mundial. Por eso hablamos de digamos, de el inicio del constitucionalismo moderno y la piedra fundamental de los principios básicos que rigen todo régimen político de orden constitucional desde entonces hasta el día de hoy. O sea, muchas de estas cosas, de las cosas que vamos a ver hoy, ustedes lo pueden encontrar en cualquier sistema político de orden constitucional y en cualquier texto constitucional que ustedes busquen en cualquier lugar del mundo. Porque además esto es algo que de sus inicios en lo que era el centro del sistema mundial potencialmente capitalista en ese momento, como era Europa Occidental y Estados Unidos, se iba expandiendo al resto del mundo. Bien, cuando hablamos de constitucionalismo moderno, hablamos fundamentalmente de 8 principios. Ustedes los van a ver o los van a poder encontrar en el texto de Brewer Carías, que es un pilar de la materia, y podríamos decir que este tema, los principios del constitucionalismo moderno, son centrales para la materia y determinan toda la materia y sobre todo la primera parte de la materia. Es una de las cosas que más nos preocupan que ustedes puedan eh, incorporar como parte del proceso de aprendizaje durante este curso. Cuando hablamos de principios del constitucionalismo moderno, empezamos hablando primero de cómo es la misma constitución, cómo está compuesto el mismo texto constitucional, cómo tiene que ser una constitución. Esto puede parecer superficial o irrelevante, pero no lo es, porque para poder entenderlo mejor hay que tener en cuenta de dónde veníamos, ¿no? Digamos, qué es lo que había caracterizado todo el periodo anterior de la historia de Occidente. Y para eso sirve sobre todo ver el caso francés, ¿no? Eh, el caso francés como ejemplo, como modelo de sociedad feudal. Sociedad feudal con un Estado absolutista, con una monarquía absoluta, fuertemente centralizada, con una serie de características que
permiten entender mejor por contraste a qué nos referimos cuando hablamos de constitucionalismo moderno y de cómo tiene que ser un texto constitucional. Pero vayamos viéndolo a través de cada principio. En el caso del primer principio, ¿cómo tiene que ser una constitución? Es la idea de que una constitución, que la constitución, o sea, la ley fundamental que establece los principios básicos que van a regir a la sociedad, los grandes lineamientos eh, filosóficos y normativos que van a regir a la sociedad, y por otro lado, la organización del poder, tienen que tener carácter escrito. Y junto con eso, todo el sistema legal. O sea, todos los principios jurídicos que rigen a la sociedad o que rijan a la sociedad van a tener que tener carácter escrito, van a tener que plasmarse por escrito. Y esto va a venir de la mano con la publicidad de la ley. La ley no solo tiene que ponerse por escrito, sino que además tiene que ser pública, de acceso público, para que cualquier ciudadano, porque empezamos a hablar de ciudadanos, dejamos de hablar de súbditos y empezamos a hablar de ciudadanos, para que cualquier ciudadano pueda conocer la ley. La ley que regula su comportamiento a nivel individual y el comportamiento de toda la sociedad a nivel colectivo. ¿Por qué esto es importante? Porque reduce, en principio, reduce la posibilidad de la arbitrariedad, de la acción arbitraria por parte del poder, que caracterizaba a la sociedad anterior a la revolución, digamos, a la Revolución Francesa, en el caso francés. Bueno, estamos hablando de una sociedad feudal donde lo que regulaba las relaciones sociales no era la norma escrita. Bueno, no existía un punto de referencia normativo al que vos pudieras dirigirte para saber cuál era la ley y qué tenías que cumplir, qué tenías que hacer, con qué te podías defender. No, digamos, lo que regía era era la costumbre o el uso y costumbre, transmitido de generación en generación, y donde obviamente, más todavía que en la actualidad, más aún, la relación de fuerzas era clave. Donde, por supuesto, cuando hablamos de relación de fuerzas en una sociedad de clases, donde hay desigualdad, hay dominación y hay explotación, la clase dominante siempre va a correr con la ventaja. Esto significa que las clases populares, cuando hablamos de una sociedad feudal, hablamos más que nada del campesinado, estaba sujeto a la arbitrariedad de la clase terrateniente feudal, encabezada por el monarca, ¿no? Por el rey, que era, por supuesto, el primero entre los pares. O sea, era uno de esos terratenientes feudales, el más importante de ellos, porque era el que había logrado el acuerdo político necesario para poder ser rey. Por eso, por todo esto, una de las grandes rupturas que supone la Revolución Francesa es que la ley fundamental que organiza la sociedad y todo el sistema legal que va a venir después de ella o junto con ella, tiene que tener carácter escrito. Pero además tiene que tener una composición determinada. ¿Cuál es esa composición? Bueno, por un lado, una parte orgánica y por otro lado, una parte dogmática. Cuando hablamos de parte orgánica y parte dogmática, empecemos por la parte dogmática. La parte dogmática es la parte de toda constitución consistente en, o que contiene, los principios elementales que inspiran el texto constitucional, como una especie de declaración de principios, y por otro lado, la declaración de derechos
de todos los ciudadanos que van a formar parte de la sociedad que pasa a estar regida por esa Constitución. Eso por un lado. La parte orgánica lo que va a contener son los arreglos fundamentales de la organización del poder. Básicamente, cómo va a estar organizado el poder en la sociedad. Traduciéndolo, cuando hablamos de la Declaración de Derechos, estamos hablando, por ejemplo, en el caso francés, de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, la famosa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Podríamos decir el acto fundacional de la Revolución Francesa. Lo que todos recuerdan más, lo que está más presente en la conciencia colectiva, lo que todo el mundo más o menos sabe de la Revolución Francesa, que es la declaración de los derechos básicos que tiene cualquier sociedad, donde haya un sistema democrático republicano. Estamos hablando de, por supuesto, el derecho a la libertad de expresión, estamos hablando del derecho a la seguridad, el derecho a la propiedad, y cuando hablo de propiedad, estamos hablando de una sociedad burguesa, siempre se trata de propiedad privada, ¿no? El derecho a un juicio justo y, por lo tanto, a no poder ser detenido de manera arbitraria, el derecho de resistencia a la opresión, el derecho a exigir rendición de cuentas a las autoridades, por supuesto, el derecho de asociación, el derecho de reunión, toda una serie de derechos y principios muy básicos, muy elementales. Ahora, cuando hablamos de esto, no, insisto, declaración de derechos, parte dogmática. Cuando hablamos de la parte orgánica, y hablamos por lo tanto de la organización del poder, nos estamos refiriendo a la parte del texto constitucional donde dice cuáles son los poderes del Estado, cuáles son las atributos y funciones de esos poderes del Estado, quiénes van a ser los sujetos de esos poderes del Estado, que van a encarnar esos poderes del Estado. Siempre recuerden los poderes del Estado: poder ejecutivo, legislativo y judicial. Por otro lado, también cómo va a ser la organización del territorio, la organización administrativa del territorio. Va a estar dividido en provincias, por ejemplo, como pasa en el caso argentino. ¿Cuál va a ser el sistema que va a regular las relaciones entre el gobierno central y los niveles inferiores de la administración, como por ejemplo en nuestro caso las provincias? Bueno, todas esas cuestiones son las que hacen a la organización del poder en su nivel más general. Con esto terminamos con el principio número 1. Pasamos al principio número 2, fundamental: la soberanía popular. ¿Por qué es importante hablar de la soberanía popular? En el caso francés y en el caso estadounidense. Sigamos basándonos en el caso francés. Es importante porque en la sociedad feudal, con un Estado absolutista y una monarquía absoluta, la soberanía no recaía en el pueblo. La soberanía estaba concentrada en el monarca. O sea, el monarca era el soberano. El cuerpo del rey encarnaba materialmente la soberanía. O sea, la soberanía estaba concentrada por el rey, que poseía esta por derecho divino. Había una fundamentación fuertemente religiosa, una legitimación de orden religioso de ese poder y de esa encarnación de la soberanía. Con la Revolución Francesa hay un principio de ruptura a nivel de toda Europa, que va a desenvolverse a lo largo de todo el siglo XIX, con distintas revoluciones en las distintas sociedades europeas. Empieza a romperse este principio y lo que empieza a aparecer es
el principio de la soberanía popular. Es decir, la soberanía está, reside en el pueblo, que delega en una serie de representantes que van a ser escogidos de mediante mecanismos establecidos por la Constitución y las leyes complementarias, ¿no? Delegan esos representantes eh, el gobierno y la deliberación, ¿no? Esto lo dice nuestra misma Constitución. El pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Esos representantes es lo que, por ejemplo, nosotros conocemos como, por un lado, el presidente de la nación y los ministros que lo acompañan, y por otro lado, el poder legislativo, digamos, los diputados, los senadores. O sea, la soberanía popular es la base fundamental de el sistema, digamos, de la república, del concepto de república, del sistema democrático y del principio de representación. Bien, tercer principio. Eh, el reconocimiento de los derechos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿no? O sea, del ciudadano y de el conjunto de los ciudadanos, el reconocimiento de estos derechos como derechos naturales. Esto tiene que ver con algo que ustedes van a ver en otras materias, esperemos, que es la tradición eh, del derecho natural o naturalismo. Una larga tradición que viene de la modernidad, que ustedes pueden encontrar en autores como John Locke, por ejemplo, eh, que lo que sostiene, simplificando, todo esto es simplificando al extremo, digamos, todo lo que nosotros vamos a ver en la materia implica una reducción para poder darle los contenidos a ustedes. Esto ustedes lo van a poder ver en profundidad en otras materias. Y también a través de lecturas independientes que ustedes quieran hacer y que siempre les recomendamos que hagan. No se queden solamente con lo que ven en las cursadas de las materias, siempre traten de alimentar la curiosidad y que esa curiosidad los lleve a conocer más, porque de esa manera ustedes mismos van a ser autónomos en el proceso de conocimiento y eso siempre es lo mejor, ¿no? Porque de esa manera también pueden ser críticos y si no es como que están dependiendo de lo que les dice uno y no sé, y si eso siempre es menos satisfactorio tanto para ustedes como para uno. Por lo menos para mí hay gente que capaz que, no sé, se siente muy satisfecha consigo misma porque los estudiantes lo miran embobados y no son capaces de atreverse a conocer fuera de lo que él les diga. Pero bueno, no, no es mi caso. Bien, entonces, el reconocimiento de los derechos del ciudadano y de la ciudadanía eh, es un reconocimiento como derechos naturales. ¿Qué quiere decir? Que el hombre es portador de derechos desde el momento en que nace. Digamos, el sujeto nace con derechos. Cada uno de nosotros nace con los derechos elementales que mencionaba hace un rato, eh, y nadie te los puede negar ni te los puede quitar. Esto apunta fundamentalmente a la relación del poder, digamos, del poder establecido con el ciudadano. El poder no puede decir que te está concediendo los derechos. Tampoco puede negar, mucho menos puede negarte los derechos. El poder, lo único que puede hacer, cuando hablamos del poder estamos hablando del gobierno como cabeza del Estado. El poder solo puede reconocer tus derechos. Lo único que puede hacer el poder en un sistema democrático, republicano, constitucional es reconocer tus derechos. Los derechos con los que naciste, vos y cualquier otro individuo. Si el poder en algún momento trata de privarte de esos derechos, negártelos, o trata de convencerte de que los derechos que vos tenés los tenés porque el poder te los da, eh, el poder en ese caso está enajenando algo que no puede enajenar. Digamos, los derechos individuales son inalienables.
Por lo tanto, ese poder se está convirtiendo en un poder arbitrario cuando hace eso. Y cuando un poder se vuelve arbitrario, está justificado el derecho a la resistencia a la opresión. Porque un poder arbitrario es un poder opresor. Y frente a un poder opresor, todos tenemos derecho, e incluso cualquier texto constitucional, eh, el nuestro, por ejemplo, lo tiene, eh, nos inviste a los ciudadanos de el poder de resistir, incluso de el deber de resistir, para defender a la Constitución y a las leyes. Pasamos al cuarto principio. El cuarto principio es muy conocido por todos, porque se ha vuelto mucho sobre eso en los últimos 10 años, que es la cuestión de la división de poderes. Y acá es donde el aporte fundamental lo hace sobre todo eh, la Revolución Norteamericana. Ese es como el gran aporte del el proceso constitucional estadounidense, que es no solo la idea de que los poderes del Estado tienen que estar separados. ¿Qué quiere decir? Que no puede, un mismo sujeto no puede ser titular de los tres poderes, ni siquiera de dos de los poderes. Cada poder tiene que tener un titular distinto, un sujeto titular distinto, sino que además esos poderes tienen que controlarse mutuamente. No solo tiene que estar el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial separados entre sí, sino que además tiene que haber mecanismos que les permitan controlarse mutuamente para que ninguno pueda avasallar al otro. Eh, o ejercer un control indirecto muy evidente. Esto es clave. Esto es clave y es el llamado sistema de pesos y contrapesos ideado por los padres fundadores de los Estados Unidos y de su sistema institucional. Pasamos a el quinto principio del constitucionalismo moderno, que es el surgimiento con la doble revolución, que es nuestra referencia para el tema de hoy, la revolución norteamericana y la revolución francesa, de el surgimiento de los grandes sistemas de gobierno pensados desde el punto de vista de la digamos, de la preponderancia de eh, uno de de los poderes del Estado. Esto va a quedar mucho más claro cuando veamos los ejemplos. Pero estamos hablando de el sistema de gobierno, por un lado presidencialista y por otro lado parlamentario. Para que sea una idea, nuestro sistema y el sistema, por ejemplo, de Estados Unidos eh, es un sistema presidencialista. ¿Qué quiere decir? Que la preponderancia en, en el sistema de gobierno la tiene el Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo tiene autonomía con respecto a el Poder Legislativo y es como que tiene la iniciativa en, en las acciones de gobierno. Y de la misma manera tiene un sistema mucho menos recurrente de rendición de cuentas. Lo tiene, pero es menos recurrente. Digamos, sin ir más lejos, eh, por ejemplo, nuestro sistema, digamos, nuestro sistema tiene eh, nuestro presidente tiene una serie de potestades respecto de, por ejemplo, el veto de poder establecer, poder vetar leyes aprobadas por el legislativo o poder dictar decretos de necesidad de urgencia que después tiene que ser aprobado por el legislativo, pero que puede, puede dictarlos igual. Tiene una serie de atribuciones que son típicas de un poder presidencialista. O sea, de un poder que puede actuar sin depender del poder legislativo, aunque siempre en última instancia tiene que rendir cuentas ante él y tiene que tener su aprobación para muchas cosas. Pero es como que el poder ejecutivo tiene una gran cantidad de funciones para cuyo desenvolvimiento no depende del poder legislativo ni tiene que rendirle cuentas. En el caso del sistema parlamentario, que es el que ustedes pueden ver en la mayor parte de Europa, por ejemplo en Italia, por ejemplo
en Gran Bretaña, por ejemplo en España, en, en cierta manera también en Alemania lo pueden encontrar, en Francia en mucha menor medida, es más propio de los otros países que mencioné. La preponderancia la tiene el Parlamento, lo que sería en nuestro caso el Congreso, ¿no? Digamos, en el caso de ellos le llaman Parlamento. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, eso lo pueden ver en las elecciones. En el caso de los sistemas parlamentarios, los votantes, los ciudadanos no votan fórmulas presidenciales, como por ejemplo hacemos nosotros o como sucede en Estados Unidos. Ellos votan listas, digamos, listas de representantes para el Parlamento. Votan, bueno, según cómo hayan sido los resultados, hay un ganador. Ese ganador, digamos, esa fuerza política, esa lista que ganó, tiene el derecho, digamos, lo que gana al ganar las elecciones es el derecho a formar gobierno. Eso quiere decir que tiene que buscar una serie de alianzas para tener la mayoría en el Parlamento que le permita gobernar. Y por lo tanto designar al primer ministro o jefe de gobierno o tenga el nombre que tenga y por supuesto su gabinete de ministros. Cuando haya elecciones en España, en Italia o en algunos de estos países europeos, van a ver con más claridad a qué me refiero. Si no, busquen en internet las coberturas de elecciones que haya habido, elecciones generales en España o en Italia y demás, y van a ver cómo funciona. Pero consiste básicamente en eso. Bien, pasando al principio número 6. También surgen con la Revolución Francesa y con la Revolución Norteamericana los dos grandes sistemas de gobierno de las relaciones entre el poder central y las unidades administrativas en que se va a dividir el territorio de la nación, eh, que son el sistema centralista y el sistema federal. Nosotros tenemos un sistema federal de la misma manera que Estados Unidos. El caso francés es el más identificado con un sistema centralista o, como fue conocido acá en Argentina en el siglo XIX, un sistema unitario. Eh, Vamos a ver con más profundidad en las próximas clases cuál es la diferencia fundamental entre estos sistemas, pero tiene que ver con el nivel de centralización de la administración y por lo tanto el nivel de autonomía que pueden tener los distritos subordinados, digamos, los distritos que están por debajo del poder central, en nuestro caso las provincias, ¿no? Bien. Principio número 7. Ustedes van a ver en el texto de Breuer Carías que él siempre habla de 7 principios, pero después cuando los desarrolla resulta que hay como un momento en que hay una diferencia donde él termina sumando otro principio, entonces no son 7 en realidad, son 8. Pero bueno, el séptimo principio sería la primacía de la ley. ¿Qué significa esto? Significa básicamente que todo acto de gobierno, por un lado, pero también toda acción por parte de la ciudadanía tiene que darse en el marco de la ley y con subordinación absoluta al sistema legal. O sea, nada puede estar por encima de la ley, nada puede estar por fuera de la ley y todo lo que se haga tiene que hacerse en el marco de la ley y por la ley. En este sentido, la mayor responsabilidad, por supuesto, la tiene el gobierno, pero los ciudadanos también tienen que actuar en el marco de la ley. Esto es la base del Estado de Derecho, esa expresión que tantas veces habrán ustedes escuchado citar en infinidad de lugares, eh, que el Estado de Derecho, el Estado de Derecho, el Estado de Derecho, el Estado de Derecho. Bueno, ¿qué es el Estado de Derecho? Bueno, la primacía de la ley. O sea, que todas las acciones individuales, colectivas,
en el marco de la sociedad, sobre todo las que lleva adelante el gobierno, tienen que desenvolverse con arreglo a las leyes. Y no puede haber nada por fuera ni por encima de eso, ni que rompa con eso. Bien, ¿por qué es esto? Porque, y acá vamos a apelar a Rousseau, ¿no? A Jean-Jacques Rousseau, famoso filósofo francés del siglo XVIII. Porque la ley es la expresión última de la voluntad general. Eh, lo verán en otras materias. Bien, finalmente, octavo y último, principio del constitucionalismo moderno. Algo tiene que ver con la división de poderes, está relacionado con la división de poderes, y es a quién le corresponde el control último de la constitucionalidad de todas de las leyes y los actos de gobierno. Bueno, aquí la responsabilidad le cabe al Poder Judicial. Esto también es un aporte fundamentalmente de la Revolución Norteamericana y es parte del sistema de pesos y contrapesos que mencionábamos cuando hablamos de la cuestión de la división de poderes. O sea, el Poder Judicial es, de los tres poderes del Estado, aquel encargado de realizar el control de constitucionalidad de todas las leyes y actos legales de el gobierno, digamos, de del gobierno y del poder legislativo, digamos, del poder ejecutivo y del poder legislativo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, vayamos a nuestro caso, si la la Corte Suprema de Justicia de la Nación eh, dicta un fallo donde establece la inconstitucionalidad de una ley aprobada por el Congreso, esa ley obviamente pasa a ser inconstitucional y por supuesto no puede aplicarse. Es como si fuera anulada. Digamos, no, eh, a esto nos referimos cuando hablamos del control de constitucionalidad en última instancia por parte del Poder Judicial. Y esto también es la justificación de todo lo que nosotros vemos en la actualidad como los privilegios del Poder Judicial con respecto al resto de la sociedad, o sea, los privilegios de los jueces. No me voy a meter en esa discusión, porque además yo no soy abogado, entonces no puedo profundizar demasiado en eso. Conozco, eh, tengo el conocimiento que tengo gracias a conversaciones con mis compañeros de la materia y el conocimiento superficial que uno puede tener a través del debate público, pero, por ejemplo, este control en última instancia de la constitucionalidad es la justificación de que los mandatos de los jueces sean más largos que cualquier otro de los poderes del Estado. Un presidente dura 4 años, puede ser, según el caso, reelecto por otros 4, pero el mandato son 4 años. Los legisladores tienen, según el caso, sean senadores o diputados, pueden tener 4 años, 6, después pueden ser reelegidos, pero en principio los mandatos tienen esa duración. Ahora, los jueces, ahora en Argentina es diferente, pero hasta hace relativamente poco tiempo, y sigue siendo así en los Estados Unidos, donde no hubo variantes al respecto, los jueces, la designación de los jueces tenía carácter vitalicio. Es decir, el juez que era designado iba a ser juez de por vida. O sea, lo único que podía poner fin a la actividad de un juez era la muerte o, o la jubilación voluntaria del mismo. O un juicio político, pero si había habido negligencia, pero donde hay que atravesar una serie de mecanismos, pero en principio, más directo, solamente si el juez muere o se jubila voluntariamente, pone fin a su labor, pone fin a su actividad. De lo contrario, no había nada, digamos, no había un plazo para su mandato. Y la justificación de eso es que el mandato
de los magistrados, por esta función que cumplen de control de la constitucionalidad, tiene que estar más allá del mandato de cualquier otro de los funcionarios del Estado, legisladores, el mismo presidente, los ministros, quien sea. Esa es como la justificación. Después viene todo el debate, pero bueno, eso no viene al caso en este momento. Bien, con eso terminamos el tema de hoy. Afortunadamente se prolongó más o menos el tiempo que esperaba que se prolongue. La modalidad vamos a tratar siempre de que sea esta, ¿no? Como máximo 1 hora dividido en distintos videos por una cuestión de, bueno, de lo que acepta YouTube, que es el sitio donde voy a subir estos videos para que puedan ser de acceso simple para ustedes. Así que bueno, me despido por el momento y este jueves no, el próximo jueves tendremos nuevos videos, bibliografía y materiales para continuar con la cursada en la medida de lo posible.